Harry, pon mucha atención. Siempre quise hacer este truco. Ya comienza Talentos de Voz en los especiales de Paisaje Literario. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Necesito! ¡Me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo le va, gente? Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy tenemos una charla súper especial. Porque si bien los trabajos los conocemos, muchos de ellos, no todos, pero muchos, en este caso la diferencia va a ser que viene de otro continente. Hasta ahora todos del continente americano, distintos países, distintas nacionalidades, pero en esta ocasión va a ser una persona de España. Ella, lógicamente, es actriz, directora de doblaje, etcétera, etcétera. Nuria Fernández Quesada, más conocida por su nombre artístico, Nuria Mediavilla. Viene de ese doblaje que no estamos tan acostumbrados. Así como los españoles no están acostumbrados al doblaje latinoamericano, aunque muchos empiezan a indagar en él, pero no pasa tan así con el latino, con el doblaje en español. Por mi parte lo conozco, porque en otro programa que tenía, Confusión de Miércoles, hacíamos juegos y entre ellos poníamos trailers en español y tenían que adivinar la película. ¿Cuál era? Con la dificultad del cambio del nombre, de no reconocer siquiera a los actores de doblaje, etcétera, etcétera. Entonces, algún acercamiento ya tenía. Alguna vez me tocó ver alguna película doblada del español. Bueno, varias cuestiones que vamos a ir hablando con Nuria. De todo, de su carrera, de su vida, de su familia, ya que Pepe Mediavilla, su padre, fue uno de los pesos, lo es todavía, pero lamentablemente ya no está con nosotros, falleció. Entonces, ese legado que ha dejado lo sigue Nuria, pero vamos a estar hablando de él, vamos a estar hablando de esas vivencias que ha tenido Nuria, vamos a estar hablando de todo lo que rodea al doblaje español que no tenemos tan conocido porque no sabemos. Vamos a ver esos mitos, si son verdad, si son mentira. Bueno, vamos a tener muchas cosas para hablar. Pero antes de presentarla, te voy a nombrar algunos de esos proyectos en los que ha participado. Hay muchísimos, pero muchísimos. Nombro algunos como una muestra solamente porque si no es imposible. Y está, por ejemplo, el de Lloyd Sherman, Shirley Temple, en La Pequeña Coronela, que supuestamente fue su debut en el doblaje.
3 papeles de Angelina Jolie, Shane Smith en Señor y Señora Smith, Amelia Donaghy en El coleccionista de huesos y Lara Croft en las películas de Tomb Raider. Sarah en Dentro del laberinto, que hemos tenido el especial de Cine desde la distancia del laberinto con su doblaje, la hemos nombrado y todo. También le puso voz a la princesa Fiona en la saga de Shrek, Galadriel en la saga del Señor de los Anillos y la del Hobbit, Rose Wedgwood en Titanic, y Maléfica en la película homónima. Un personaje que la identifica y mucho, ya se van a dar cuenta. Pero además de todo esto, suele poner voz a muchas actrices, como por ejemplo Winona Ryder, Cameron Díaz, Rachel Wells, Uma Thurman, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Blanchett, Helena Bonham Carter, Jodie Foster y Kate Winslet, entre tantos y tantos y tantos. Algunas ya las nombré en el anterior. Estos son apenitas algunos de esos papeles. Tengan en cuenta que en España, si bien hay muchos actores de doblaje, pero en relación a lo que es Latinoamérica, hay una cantidad menor. Entonces, los trabajos, bueno, no es que van siempre hacia los mismos actores, ¿por qué no? Pero es más fácil poder identificarlos, ya que el doblaje de España se hace para España, exclusivamente. Así que vamos a presentarla y a conocer un poquito más de ella y todo lo que envuelve al doblaje de su país. Bienvenida a Paisaje Literario, Nuria. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Encantada de saludarte. Bueno, me encanta porque hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, que quería hacer una entrevista a una actriz de doblaje. He hecho a alguna que otra actriz que ha escrito y demás en lo que es el programa oficial de Paisaje y demás, pero ya hace más de un año haciendo lo de doblaje, siempre quise que esto sea bien amplio, poder conocer un poco de cada lado, a las personas más que nada, que es lo que me interesa, conocer a la persona. Así que esperando si alguien me conseguía un contacto, que sí, te paso, te averiguo, qué sé yo. Con Marcela nos cansamos y dijimos, bueno, vamos a averiguar por nuestro lado porque así no vamos a encontrar nada. Y me encanta que haya sido la primera que nos hayas contestado y podamos tener esta charla. Así que quería decir eso, te agradezco mucho y bueno, vamos a tener una linda charla. Se va a aprovechar. Qué bien, Gustavo, muchas gracias. Vamos a empezar a conocerte a vos. Entonces, si bien comenzaste desde muy chica en el doblaje español, Sí. Más allá de estos comienzos, que quiero que me cuentes cómo los recordás, quiero saber también, porque a lo mejor puede no coincidir una cosa con la otra, ¿cuándo es que nace la pasión por la actuación en tu vida? Difícil respuesta. Porque, bueno, al empezar de pequeñita, no hay un momento en que nace esa pasión, ¿no? Yo siempre digo que bueno, yo tenía 7 años más o menos en ese momento. Mi padre era Pepe Mediavilla y se dedicaba al doblaje en esos tiempos. Entonces, las voces de los niños las hacían mujeres y se decidió en ese momento pasar a trabajar con niños. Entonces, los que ya trabajaban en ese momento, pues trajeron a sus hijos, se fueron a buscar por colegios, etcétera, etcétera. Se hicieron así como unos días de prueba. Mi padre llegó un día a casa y me preguntó si yo quería ir a hacer una prueba. Yo no tenía ni idea de a qué se dedicaba mi padre, ni nada por el estilo, pero bueno, como mi padre me lo ofrecía, yo le dije que sí, que encantada, ¿no? Y nada, y allí me fui. Y de todos los niños que pasaron, pues nos quedamos yo y un compañero, ¿no? Un chico y una chica. Entonces, mi nombre así artístico es Nuria Mediavilla, pero yo en realidad me llamo Nuria Fernández Quesada.
Y yo siempre digo que en ese momento, cuando tenía 7 años, fue cuando nació Nuria Mediavilla. Nuria Fernández Quesada nació 7 años antes y Nuria Mediavilla nació en ese momento. Yo nunca me planteé qué quería ser en mi vida, la verdad, no sucedió, no lo digo en tono peyorativo ni mucho menos, porque mi infancia fue muy, muy divertida además, ¿no? Pero no lo decidí. Entonces no fue hasta ya adulta, bastante adulta, que, que entendí muchas cosas, entendí por qué estaba aquí y realmente empecé a escuchar y a entender la voz de otra manera. Claro, cuando hay un momento, más allá que he escuchado algunas entrevistas que has hecho y demás, porque me gusta informarme no solamente de lo que conozco, de lo que no conozco, me gusta tener más info de la que hay para poder charlar con la persona con propiedad. Entonces, claro, hay un punto de quiebre en un momento cuando uno empieza a hacer algo desde niño, que deja de ser niño, toma otra conciencia y termina siendo otro tipo de persona. Lógicamente no siempre hay un punto preciso que uno lo puede definir, pero más o menos cuando te vas dando cuenta que ya no es un juego, que ya no sos una niña, que está jugando en esto del doblaje y ves que ya es otra responsabilidad, otra cosa lo que estás haciendo. La verdad es que no hay un momento en que yo me doy cuenta de eso, porque realmente yo siempre digo que tuve la bendición de entrar en ese momento cuando tenía 7 años y entonces mi relación con mi voz se quedó desde el punto de vista de niña, ya no como un juego, porque en realidad era tan responsable, entre comillas, cuando era niña como lo soy ahora, ¿no? Sino que con lo que yo me quedo es con que mi relación con mi voz pasó a ser como una niña, quiero decir con eso, espontánea, o sea, yo no me preguntaba ni me pregunté después de adulta, ni lo hago todavía, cómo es mi voz, si mi voz suena bien, si mi voz suena mal, si es bonita, si es fea. Un niño no se relaciona con su voz desde ese estado, ¿no? Un niño simplemente es, un niño simplemente hace. Entonces, mi bendición después de adulta, cuando todo esto lo pude verbalizar, mirando hacia atrás, eso fue lo que me quedé, ¿no? No fue la niña jugando que después pasó a ser una adulta con una profesión, sino una niña que entendió una manera de relacionarse con su voz y ahí se quedó, ¿no? Después de mayor sí que entendí que habían otras cosas relacionadas con mi profesión y que ya abarcaban a mi vida personal. Entonces, lo que yo hablo es que en un momento de adulta, ya con 30 y pico, entendí que había una integración de Nuria Fernández más Nuria Mediavilla. Eso es lo que sucedió. Muy bien, muy bien. Nosotros hicimos una especial con una chica madrileña, Rosy Elegido. Estamos haciendo cine desde la distancia. La verdad que tendría que haberle puesto Elegidos desde la distancia, jugando con su apellido. La verdad que no se me ocurrió, estuve mal ahí. Porque quien lo comanda es ella, que ha estudiado todo lo que es cine y demás. Yo acompaño simplemente. Entonces, justo nos tocó hacer, no estuviste en esta película, pero sí alguien que vos conocés, la película de E.T. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos más allá de las curiosidades, de la película cómo fue, etcétera, etcétera. También hablamos de ambos doblajes, que es lo interesante. Entonces, ponemos una escena, la misma escena, con los dos doblajes, el original de uno, el otro, acaso era ver a veces muchos redoblajes y todo, allá no tanto. Entonces, claro, que le ponía voz a Elliot era tu hermano, lógicamente, y que encima nos llamó la atención, claro, en esa época a lo mejor
no era tan frecuente el tema que los niños estuviesen y demás. Claro, la que le ponía voz a quien después vos le pusiste voz en bastantes proyectos, a Drew Barrymore, era Ujú. Vicky otra Peña. persona. Entonces, más allá que esto lo hizo tu hermano y todo, Vicky Peña, la Sí, que había doblado sí, a Drew sí, Barrymore. Entonces, sí. pasa el tiempo, porque tu hermano también en esto y todo. Cuando hay algún proyecto así tuyo o de él, de niños y demás, más allá que ustedes están acostumbrados porque lo han hecho y todo, pero llegan esos comentarios porque uno lo que ve es, por ejemplo, el de Drew Barrymore tenía una picardía que uno veía que era una persona, yo escuchando el doblaje hoy en día, ¿no? El español, que era una persona Sí, más grande, porque a veces dice algunas adulta. cosas, no me digas, una picardía, decir, Claro. qué raro en una nena, pero hoy en día no llama tanto la atención porque los chicos están totalmente avispados, olvídate. Ya, Nos dan ya. vuelta como una media. Hoy en día un chico Sí. de 7 años, yo tengo 43. Olvídate, yo lo que saben ellos, capaz que lo sabía a los 15, 16. No es una cosa impresionante. Pero te comentan esto o a veces sale el tema así, no, tal cosa, o lo que fuera de algún otro proyecto, o es ya tan natural en ustedes que como que pasa de largo. Cuando nos hablan de estas películas así que tienen muchos años o Claro, o cuando... entre ustedes, o de la gente, viste, que te comenta, o decir, uy, tu Sí, hermano cuando sí, hizo, qué sé yo, ese tipo de cuestiones. sí. Bueno, sobre todo estas películas así que fueron muy emblemáticas Claro. en su momento y siguen siéndolo, ¿no? Y sí, siempre hay, sobre todo nosotros que damos clase ahora, pues hay los alumnos que Ujú. vienen y dicen, ah, claro, pues tú eras el niño de ET y bueno, estas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Me encanta. Bueno, llega un momento que ya sos mayor, decidís estudiar actuación, ya tener otra preparación, más allá de lo que ya tenés incorporado, que es impagable, porque la Mm, experiencia no se sustituye con nada, lógicamente podés ir ujú, adquiriendo otras herramientas. Pero más mm, allá de esta etapa de estudio, también lo relaciono con lo que acabas de decir, con la docencia, con mm. transmitirle a otras personas lo que tenés incorporado, lo que sabés y demás. Entonces, Sí. estos dos momentos distintos, tu estudio, decidir formarte de otra manera y el decidir formar a otras personas. ¿Cómo fue, cómo son estos dos momentos? Pues dos momentos importantes en Ujú, mi vida y supongo que en la vida de mucha gente que haya podido pasar por estos dos estadios, como dices, ¿no? Claro, recuerdo las ganas y la ilusión de empezar a aprender cosas nuevas y a conectarme con otro tipo de gente para poder abrir sobre todo fronteras, ¿no? Y poder abrir espacios en mí que estaban cerrados. Y, y en el momento en el que también hay la misma ilusión, pero por abrir fronteras y por abrir espacios en otra gente, ¿no? También en el caso de España, yo no sé allí, pero nosotros antes aprendíamos en sala y aprendíamos de los otros compañeros. No ujú. habían escuelas de doblaje en mi época, no existían. La escuela de doblaje aquí en España es relativamente muy reciente, estamos hablando igual de 10 años o 15 o unos cuantos más, ¿no? Pero es así relativamente reciente. Eh, entonces, lo que nosotros aprendíamos en sala, ahora, por todos los protocolos y todo lo que existe, no se puede hacer porque no se puede entrar. La gente que no está convocada en una sala no puede acceder al estudio, no puede acceder a la sala. Entonces, las personas que antes querían acceder a la profesión o querían aprender, pues contactaban con la gente que pudieran conocer o con directores, etcétera, o con el estudio y quedaban un día para ir a ver una convocatoria o hacer sala y iban un día y otro día y otro día.
como eso ya no existe, se empezó a crear esos espacios fuera de las salas. Entonces a mí me pilló eso en un momento en el que ya consideré que me apetecía y me hacía mucha ilusión poner en práctica cosas que yo estaba viendo que estaban sucediendo, ¿no? Y poder, pues eso, como he dicho antes, poder abrir espacios a personas que estaban empezando, y siempre digo también que es una bendición para mí haber empezado en el momento en que empecé, porque tuve la suerte de aprender de gente maravillosa y aprender sobre todo de una manera artesana, porque hoy en día se trabaja de una manera muy, muy mecánica, se está como perdiendo la artesanía, ¿no? Perdiendo el tiempo para dedicarle en sala lo que tienes que dedicarle, y se premia el ir más deprisa, y con lo cual pierdes mucha calidad, pierdes muchas cosas, ¿no? Bueno, acá en Argentina, bueno, dice que el doblaje empezó en Nueva York, después vino a Argentina, mucho, lógicamente, después de la película de Pinocho de Disney, se llevó a México, está toda la historia ahí de quién fue Edmundo Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eran el atril, todos juntos. Sí, y todos cuentan lo mismo, los de la vieja guardia y los que vinieron después, que empezaron en esa época, que era como vos estás diciendo, ir a sala, claro. quedarte callado, escuchar lo que hacían, horas y horas y horas, y a lo mejor algunos meses, varios meses después, te daban una oportunidad. Decía, ¿no? Y a veces años también, y muchos, claro, no quedaban. En su momento contaban que el doblaje mexicano era muy cerrado, eran actores de renombre que hacían todo, cine, televisión, radionovelas. Claro, era complicado. Entraron niños porque faltaban y después, bueno, cada vez se fue abriendo más. Y hoy en día, sí, bueno, ya es otra cosa, pues están las escuelas de doblaje, que deben tener más o menos el tiempo que decís, 15 años. Todo empieza, en realidad, con las redes sociales. Ponele que empezará un poco antes, pero más o menos antes, por ahí. Porque la inquietud de... Acá creo que más que nada de las convenciones que empezaron a ver, no acá tanto en Argentina, sino México, Latinoamérica, o sea, Centroamérica más que nada. Y ahí, claro, la gente empezó a conocerlos a uno, al otro. Entonces, claro, empezó todo este movimiento. Es un negocio en cierta manera. No todo el mundo es bueno, no todo el mundo aguanta, pero bueno, tienen esa inquietud, se hace. Claro. Son aprendizajes distintos, pero es como que hay un actor que precisamente es el que le había puesto tanto en el doblaje original como en el redoblaje a Haití la voz, Héctor Lee, que decía que hoy en día las voces que escuchamos son andróginas. Se fue muy al extremo, no voy a decir que no, muy directo en ese tipo de cosas, muy, muy borde, como dirían ustedes. Pero claramente uno lo que va escuchando es como que hoy en día las voces se van como pareciendo demasiado, como que están prefabricadas, por ponerle un nombre. Y antes uno escuchaba voces que difícilmente eran, o sea, que no se podían, o sea, que era difícil no identificarlas. No te digo a lo mejor con la persona, pero que eran voces que imponían, y no hablo de la voz trabajada, del locutor, hablo de la presencia actoral del actor como profesión y como preparación. Y eso se notaba. Claro. Hoy en día es como que se va perdiendo un poco, y creo que es lo que decís vos, más allá de la premura de tener que sacar el material y que obviamente que es más barato, hacerlo rápido, todo, pero se notaba que estaba hecho de otra manera y se disfruta más también cuando uno escucha algo de antes. Claro. Porque además, yo creo que lo que pasa hoy en día es que nos preocupamos demasiado de la forma que tiene la voz. Claro. Entonces, por eso todas se parecen, ¿no? Porque hay una cosa mecanizada, porque se intenta como conseguir las cosas con la voz, ¿no? Entonces se modula, se controla, se perfecciona exactamente, ¿no? Todo
todo así, pero solo la forma de la voz, ¿no? Y en realidad yo siempre digo que en nuestra profesión la voz es lo de menos, porque lo que estamos escuchando es a la persona que hay detrás. Y la persona que hay detrás es la que es la que tiene que hablar, ¿no? Independientemente de la forma que tenga su voz. Yo siempre digo que no, en el doblaje la gente no tiene que escuchar tu voz, tiene que escuchar lo que tú le cuentes. Es muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica la cosa, que la gente de hoy en día se preocupa demasiado en cómo sea su voz, ¿no? Y en decir las cosas de una determinada manera. Y yo creo que eso es lo que hace una mecanización de todo y que todas sean iguales. Es lo que digo siempre que me pasa con algunos, no con todos. Que no, cuando uno está escuchando, a ver, yo perdí la vista a los 25 años, o sea que en el 2003, entonces, más allá que siempre me gustó, siempre me hinchó, acá en lo que es Latinoamérica y todo, siempre se daban las películas, no en la televisión abierta, a lo mejor más en cable, cuando empezó principio de los 90, en cine más que nada, se daba doblada y en formato original subtitulada. Obviamente ibas a alquilar la película del videoclub, etcétera, etcétera. Tenías las dos opciones también. Y a mí siempre me hinchó el subtitulado, porque que te ponían una letra blanca y después venía un fondo blanco, no leías nada, te lo pasaban rápido, no llegabas a leer. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Te perdías de la escena de lo que estaba pasando, tenías que subir, bajar, subir, bajar. Entonces, no digo que hay ciertas películas que cuando veía me gustaba ver los originales, como por ejemplo Las Guerras de las Galaxias, por los efectos, etcétera, etcétera. Pero el doblaje siempre me gustó porque uno se puede olvidar y disfrutar de lo que está viendo. Y muchas veces es no lo que se dice, sino cómo se está diciendo. Y hay veces que se logra eso, que se traspasa con la voz. Y más allá de no darte cuenta que es un doblaje, que está doblado, pero hay voces o expresiones o cómo se está diciendo que te hacen ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y eso no lo logra cualquier persona. Esa es la magia que muchas veces se lograba y hoy en día a veces se puede lograr. Claro, porque yo creo que más allá del qué y el cómo, ya no es el qué dices ni el cómo lo dices, sino desde dónde lo estás diciendo. Y entonces, desde dónde tú te sitúas para decir lo que estás diciendo es lo que se escucha realmente. No la forma que tiene la voz, no el sonido, ni siquiera lo que estás diciendo, sino dónde te posicionas tú al decir eso. Con eso quiero decir desde qué lugar, desde qué creencia, desde qué patrón, desde qué emoción, desde qué sentimiento, ¿no? Exactamente. Las emociones y los sentimientos no se decoran, no se sienten. Cuando hablo de lugares es que yo tengo que ir hacia allí y no puedo simular ir hacia allí, ¿no? Bueno, mucha gente, que era la preparación que tenían antes, como muchos venían del radioteatro, tenían esa cuestión que tenían que usar solamente la voz y te transmitían todo con algún efecto o algo, y que era maravilloso. Yo no conviví en la época de los radioteatros, pero sí con algunas entrevistas que he hecho, he escuchado por curiosidad y para saber cómo lo hicieron, y vos decís, es maravilloso. Ahí entendés por qué la gente se quedaba enganchada escuchando, Claro. más allá que no había tantas cosas, pero lo que atraía de eso, entonces muchos que tenían esa preparación y lo pudieron transmitir, claro, es lo que daban lo que vos estás diciendo. O sea, el poder transmitirlo desde otro lado y esa experiencia, podés estudiarlo y todo, pero no te lo da nada, no te lo da el estudio eso. Eso tienes que comprender que es así, tienes que salir del hecho de pensar de que tu voz es una herramienta o es una forma, que evidentemente lo es, pero no solo es eso. Quedarnos solo con eso nos hace quedarnos en una parte superficial simplemente de la voz. Y la voz tiene una profundidad, porque la voz tiene nuestra propia profundidad. Y esa es la que se escucha. Exactamente. Te saco un poco del doblaje y después volvemos a entrar. Porque
uno muchas veces dice actor de doblaje, qué sé yo, sí, pero vos sos actriz integral. Entonces, más allá del doblaje, has estado en otras ramas de la actuación. ¿Cómo fueron esas experiencias? Bueno, la verdad es que estuve en pocas Ujú, y en unos años muy concretos de mi vida. Estuve presentando un programa de televisión, un programa infantil durante un par de años. Estuve haciendo también teatro infantil, pero realmente pronto ya dejé de situarme ahí y me centré en el doblaje. Mm. está bien, pero ese programa o esa obra de teatro, ¿cuáles fueron? Y más allá después volver al doblaje porque era, no sé, te absorbía, te llenaba más o lo que fuera, pero es bastante absorbente en el doblaje, todos lo cuentan también. Pero, ¿cómo fueron esos proyectos? ¿Cuáles estuviste? Así la gente también los puede conocer. A lo mejor buscar, a mí me gusta generar esa inquietud, que busquen Mm, otras cosas también, pero claro. también más allá que después volviste, pero cómo lo sentiste en ese momento, esa experiencia. Mira, el programa de televisión es un programa yo vivo en Barcelona, soy de Cataluña y es un Ujú, programa de la televisión de aquí, de TV3. Estamos hablando de hace 30 y pico de años. ujú, Yo tenía 21, 22 años y era un programa infantil que se llamaba Cinc y Acció, que quiere decir cinco y acción, ¿no? ujú. Y era un programa así como para niños y adolescentes. Y nada, para mí fue una experiencia, esa sí que fue como de juego, de investigar, ¿no? Nunca Ujú. me había puesto así delante de una cámara y fue como muy divertido. Recuerdo esos 2 años muy divertidos en muchos aspectos que me hicieron pues, conocer a mucha gente, conocer el mundo de la televisión, etcétera, etcétera. Pero, pero no me quedé ahí porque no, me gustó mucho más todo el mundo de la voz. No, Ujú. me pareció muy bien como experiencia y todo, pero decidí no quedarme ahí, no seguir con eso. Mm. Está bien, muchas veces dicen, hay que probar todas las cuestiones de la actuación y demás, y después todo sirve como experiencia, todo es un bagaje que uno va teniendo, no solamente el cultural, todo lo que se va incorporando, y siempre de algo sirve. En alguna Claro. situación siempre de algo va a servir, pero no quedarse, digamos, solamente en un lugar, el lugar de comodidad, porque te podías haber quedado ahí y ya está, pero tener esa inquietud, siempre todas las experiencias sirven para algo. Bueno, me encanta, me encanta. También, más allá de la actuación en sí, realizaste dirección. Entonces, relacionado a la dirección, ¿cómo sos o eras a la hora de encarar una dirección? Pues mira, un poco pasó lo mismo, porque también creo que dirigí un par de películas o tres, no recuerdo, también hace muchos años. Y bueno, es una experiencia, como tú dices, por la cual yo tenía que pasar, ¿no? Me apetecía llevar la dirección de una película y sentir Ujú, qué es lo que pasaba y sobre todo poner en marcha algunos de los mecanismos que yo tenía en mente de cómo llevar una sala o cómo poder resolver los papeles, ¿no? Yo creo que ahí fue cuando empezó un poco esa vocación de poder abrir espacios a la gente. Pero ¿qué pasaba? También ahí tuve que decidir si eso era lo mío o no era lo mío. Y bueno, la vida es un cúmulo de decisiones, ¿no? ujú. Y yo decidí también en ese momento que la dirección no era lo mío, porque yo tengo una manera de trabajar que es así como artesana, como lenta, busco, soy muy crítica y abro espacios, vuelvo a hacer, vuelvo a mirar, hasta que no consigo el resultado que más o menos tengo en mente, ¿no? Y eso hoy en día es imposible hacerlo en una sala.
prácticamente imposible. Sí que en estos momentos estamos hablando de España, concretamente en Barcelona, que es donde yo me encuentro, y sí que quedan unos cuantos directores con los cuales se trabaja de esa manera artesanal, ¿no? Y yo me saco el sombrero por todos ellos porque lidian con muchísimas cosas, pero yo decidí no lidiar con todas esas cosas y crear ese espacio que es el que a mí sí me gusta, en el cual sí me siento cómoda, y crearlo fuera, en las escuelas o en los talleres, y poder realmente formar a la gente desde ahí para que puedan acceder a las salas con otra visión de la profesión, con otra visión de sí mismos, además, dándose permiso para hacer cosas que no se atreverían a hacer, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy en día eso en una sala de dirección no puedes hacerlo porque no tienes tiempo material. A mí siempre me quedó grabado uno de los actores mexicanos que había comentado, Enzo Fortuni, que a él lo ponía muy nervioso, ya es nervioso de por sí, haciendo las cosas y demás. Claro, y un día lo llamaron y claro, el proyecto era para ayer más o menos. No, sí, para mañana, bueno, te mando pero ¿cómo hago? Uy, no, ¿qué? Y claro, una pelota de nervios en el estómago, porque decís, Claro. me tiran algo, bueno, está bien, lo hago. No, lo necesitamos para mañana, porque, pero ¿cómo hago para convocar a la gente? Ah, no sé, qué sé yo. Sí, pero es una locura. Uno Es una entiende que locura. quieran que salga al mismo tiempo y qué sé yo. Antes, lo he hablado con varios, se estrenaba en el cine bastante tiempo Claro, después que el original ahí está. y en video y todo, olvídate, Claro, pero si tenías un año, con suerte. Salía, claro, tenías que esperar un año, tanto, y bueno, sí, había que esperar eso. Era lo que se tardaba. Hoy en día claro. no, todo tiene que ser la inmediatez. Claro, y se va perdiendo, se va licuando en la La precariedad en ese calidad. sentido. Bueno, un poco hablabas también en la entrevista, ¿no? De la precariedad que puede haber. Y eso es uno de los mitos, o no, que quiero que me cuentes porque después vamos a entrar un poco más también algunas cosas de cómo se hace ahí. Pero el que uno escuchaba o me comentaban, dice, no, en España uno le asignan un actor y lo tiene para siempre, no se lo saca nadie, le pagan Ujú. muy bien a los españoles, porque son así, porque son asá. Bueno, y cuando te escuché a vos en una entrevista digo, pero pará, a mí me habían dicho toda una otra cosa. Entonces, ¿cómo es? O sea, cómo fue la transformación un poco de lo que viviste vos hoy en día y cómo se trabaja en España? Bueno, todos esos son mitos, como tú sabes, que existen desde hace muchos años, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Ni estamos muy bien pagados, para nada, o sea, no estamos hablando ni de un caché, ni para nada de las grandes sumas que se pueden barajar con los actores, que mucha gente se confunde y piensa que los actores de imagen y nosotros cobramos lo mismo. Y para nada. Y los actores que doblamos en este caso a actrices así conocidas, yo siempre digo que las doblamos habitualmente porque ninguno de nosotros firma ningún contrato con nadie y bueno, tú haces una película e intentas defender lo mejor que puedes para que te vuelvan a llamar en la siguiente, pero nadie te lo asegura. Entonces tú vas haciendo tu carrera en base a que, bueno, pues vas gustando o la gente va decidiendo pues que confían en ti, ¿no? Pero puede no ser y no pasa nada tampoco, porque eso también es como un mito, ¿no? Le han quitado el... Y bueno, salvando las diferencias, que pueden haber casos muy concretos, pero bueno, pues si no lo hago yo, lo hará otra compañera que también lo defenderá muy bien, ¿no? La cosa es que lo defendamos bien, esa es la cosa, que se respete el original, ¿no? Eso sería la cuestión. No, no, totalmente. Pero claro, uno decía, bueno, en España es diferente porque siempre se escucha la misma voz y qué sé yo. Es más,
esta chica que hago el especial que te comentaba también lo decía y otras también. Entonces, bueno, genial. O sea, me parecía fenómeno. A ver, en cierta manera, sí, bueno, lo tiene una o alguien y no se lo sacan más. Digo, bueno, nadie va a poder salvo que la persona o renuncie o lamentablemente se muera, nadie lo puede adquirir. Digo, Claro, bueno, qué cosa, bueno, la oportunidad y demás, pero bien para la gente que lo escucha porque lo identificás con una voz. Desde mi claro, lado, que no veo, es una ventaja para los que ven claro, también, porque es lo que digo claro. siempre, el homo que una vez, que alguna vez llegue a mi casa, diga, hola, ¿qué tal, familia? Y no tenga esta voz. Tenga la voz para poner a alguien de España, el de tu papá, Pepe Mediavilla. Y voy a decir, uy, ¿qué le pasó? O sea, Claro, no es Gustavo. Entonces, claro, esa asociación de la persona o del personaje con la voz que, digamos, unos dicen, no, bueno, yo no soy el personaje, que esto otro, pero bueno, le estás dando una identidad a un personaje, estás haciendo una recreación de algo ya hecho y le estás poniendo tu impronta, aunque sea parecido, no interesa. Tiene tu voz y por algo es una recreación de algo que está y es algo nuevo, porque tiene otra voz, es otra cosa. Más allá que se sabe que ellos manejaron el personaje, lo prepararon y todo de otra manera, ustedes no tienen el tiempo, pero así todo es algo nuevo que se hace. Y decía, bueno, me había quedado con eso. Y cuando te escucho a vos y todo, digo, bueno, no es el desmadre que es acá en Latinoamérica. Hay un actor, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, ya fallecido, Alan Rickman, ¿Mm? más que no solamente hizo a Severus Snape en Harry Potter, hizo infinidad de papeles, fue un actor impresionante, y todos los que encuentro lo hicieron una, dos veces. De hecho, en Harry Potter acá, tuvo en las 8 películas, no te digo en todas voces distintas, pero casi. Ya, Entonces, es una cosa que es un sufrimiento, porque tenés todas voces distintas, no enganchás, pero ¿por qué? Bueno, distintos intereses y demás, ya cosas así, claro. hay un montón. Ahí veo que no pasa tan así, pero igualmente, bueno, sí, no es que te pueden respetar que lo hayas hecho antes y demás, pero como que tampoco que están súper casados y te lo van a respetar de por vida No, por todos los momentos. para nada. De hecho, hay muchas películas que hacemos pruebas Ujú, y bueno, pues entonces si haces pruebas tienes la opción de que no te escojan. claro. Claro. O Claro, sea que hoy no en hay día, nada establecido. hoy en día, acá en Latinoamérica, no sé si ahí es igual, antes el que elegía era el director. Hoy en Mm, día, acá elige el cliente sin sí. importar nada. Ahí es igual. Bueno, aquí lo mismo. Antes escogía el director, sí, que para eso eran los grandes directores que trabajaban así de manera artesanal. Hoy en día escoge el cliente y en algunos casos, en casos concretos de estos directores, pues realmente en comunicación con el director, ¿no? Uno propone una cosa, el otro puede proponer otra, entonces se ponen de acuerdo, deciden, pueden hacer pruebas, etcétera, etcétera. Pero sí, escoge el cliente, sí. Y en lo que respecta a las empresas, en México hay un montón, en Latinoamérica otro montón más, proyectos por todos lados, o sea, Los Ángeles, Miami, México en varios lugares, Chile, Venezuela, Argentina, bueno, Colombia también. En España, bueno, se hace solamente para España, pero hay muchas empresas, son pocas, es tipo un monopolio. ¿Cómo es eso? Antes estamos hablando de grandes empresas así. Cuando hablo de antes, siempre hablo de hace 20 años. Eh, pues 5 o 6 como grandes empresas. Ahora quedan menos. No
no sé, yo pondría así como grandes 4, 5 como mucho. Y ahora sí que hay más estudios pequeños o estudios, por ejemplo, de publicidad que sí que pueden llevar alguna película de vez en cuando y estas cosas. Pero así como grandes, pongamos 4 o 5. Entonces como que se van abriendo y bueno, como que se va diversificando, digamos, las cosas. Y eso también a veces puede ser bueno Y a veces no. o no. Claro, viste, muchas manos en un mismo plato. Sí. Suele ser así. El doblaje catalán Sí. obviamente es más reducido, porque es solamente para Cataluña y demás. Sí. ¿Todo se Sí. dobla al catalán? ¿Cómo No. es el doblaje también hecho ahí para Cataluña? Bueno, lo que es el 35, o sea, las salas de cine, hay algunas películas, hay un tanto por ciento pequeño que se doblan al catalán. Y lo que se dobla es para lo que te hablaba antes de TV3, la televisión de aquí. Entonces, bueno, pues casi todas las películas que nosotros que en castellano hemos podido hacer para 35, para cine, pues se doblan para televisión. Vamos a hablar ahora, te saco de lo que es el doblaje puramente, la parte esta informativa que quería salir, y te meto en la familia. Ya vos nombraste a tu papá, Pepe Mediavilla, yo nombré a tu hermano, a José Luis. Entonces, ¿cómo ha sido en esos proyectos que han coincidido trabajar con la familia? O sea, en el post, o sea, trabajar y después el resultado que se ve. ¿Trabajar te refieres en el atril, en sala? Claro, trabajar en la sala o trabajar Claro, en el porque mismo es que, proyecto, más allá que puedan estar por separado y después cuando se ve el claro, resultado final, ¿no? claro, es algo que, fíjate, es que estamos tan acostumbrados que es como la vida misma para nosotros, o sea, no conocemos otro tipo de vida, ¿no? Entonces, no es algo que nos sorprenda y realmente nosotros pensamos así que los proyectos, vemos la película, no sé, El Señor de los Anillos, ¿no? Pero claro, yo fui un día por separado y mi padre hizo otro día por separado todo su papel. Como juntos no hemos podido trabajar. Realmente con mi padre he trabajado poco en sala. Algunas veces sí que ha sucedido, pero poco, ¿no? Con mi hermano sí que hemos coincidido más y mi hermano además es muy cachondo, o sea que siempre nos reímos mucho, ¿no? Y en algunas películas, por ejemplo, nos ha tocado hacer de pareja, ¿no? Y entonces nos reímos muchísimo él y yo. Pero imagínate después las comidas del domingo, ¿no? Lo que eran. Llegó un punto en que estábamos saturadísimos porque solo se hablaba de eso en la mesa, ¿no? Y tenemos otra hermana y está mi madre y había más gente, ¿no? Pero un día dejamos de al menos dejarnos el domingo libre para hablar de otras cosas que no fuera el doblaje. Porque además también en nuestro caso, claro, yo empecé de pequeña, a los 18 años, pues ya trabajaba y me ganaba la vida, ¿no? Y me encontré con otros compañeros. Entonces, mis amigos se dedican al doblaje también, ¿no? Mi exmarido también se dedica al doblaje y al final era una cosa que no salíamos de ahí, ¿no? No, me imagino, me imagino. ¿Y sabes lo que... Dime. Lo he hablado con una sola persona. Una me mandé un moco, como decimos acá, porque le dije a una actriz y bueno, que me parecía si podíamos hablar de su... A ver, porque el actor había fallecido, muy conocido, Jesús Barrero. Digamos si podíamos hablar y demás, esto ya lo conté varias veces. Y nunca más me contestó. Yo, che, qué raro, pues, muy buena onda había tenido.
Y haciendo esta entrevista, comenta, sin que yo pregunte nada, dice, no, cuando Chucho se divorció, estuvo muy mal y todo. Yo dije, ah, caray, ahora ya sé por qué no me había contestado más. Claro, yo no sabía todo eso. Yo pensé que había fallecido, terminó ahí, ya está. No sabía Mm, qué había pasado, qué no. Digo, nunca más me tocó el tema. Y hace un mm. tiempo me pasó entrevistar a un muchacho que hacía doblaje en Los Ángeles, después a otra actriz, y me dice, ¿te contó que nosotros estuvimos casados, qué sé yo? Y me quedé, digo, no. Y lo había nombrado, que lo había entrevistado a él y todo, pero por nombrarlo, nada más. Ah, no, no, habló como si nada. Y yo dije, trágame tierra, no lo quiero ni mencionar esto. Pero sí lo que veo bastante en México, no digo que hay una sobreexplotación, pero casi porque siempre cuentan desde antes hasta ahora, que entraban a las 8 de la mañana, salían Claro. 10, 11 de la noche y demás. Y vos veías, no, mi ex mujer, mi ex mujer, mi ex mujer, mi ex marido, mi ex marido, mi ex marido. Y yo decía, claro, uno se pone a pensar, claro, ¿en qué momento tenías para tu familia para vivir? Porque tan absorbente el trabajo que tenías, que lo tenías que hacer, que lo tenías que hacer. Si no, no cobrabas, era la lógica y tenías que terminar el proyecto y todo. Suele ser Mm. así en España, esta como sobreexplotación y como que, claro, uno quiere construir algo, pero que no te queda tiempo para nada después. Claro, ha habido épocas de todo. Ujú. Mira, yo cuando hablábamos de cuando yo tenía 18 años, era un boom, fue un boom del doblaje, por lo menos aquí en España. Y, y era eso, o sea, trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, cada día de la semana. Entonces, imagínate lo que es eso, ¿no? Después pasaron muchos años, estoy hablando pues eso de, pues de 30 casi 40 años, ¿no? Antes. Em, Después, esto duró bastantes años, pero después vinieron épocas en las que no teníamos apenas trabajo, han ido cambiando las tecnologías, se han ido como modernizando las cosas, cambiando. Y ha habido muchas épocas en que aquí lo hemos pasado mal, no había trabajo, ¿no? Claro. Y ahora en este momento es como las series están en auge y además hay series importantes y tal, pues por lo menos en Barcelona vuelve a haber un auge de trabajo, ¿no? Y eso está muy bien para quien también lo quiera coger, pero eso también, como tú sabes, depende de en qué época de la vida te coja, ¿no? Claro. Y eso tú decides también qué es lo prioritario y hasta dónde quieres llegar o hasta dónde no, ¿no? Y bueno, un poco eso. Claro, por eso digo, no lo planteaba, que la gente lo entienda en el caso personal, sino en lo general, porque yo no te darás cuenta que no soy solamente el personaje, qué sé yo, todo, no, me gusta la charla y bien saber las cosas y demás, pero Claro, es es como que no me lo puedo sacar de mí, que estoy escuchando a la persona y que van coincidiendo una con la otra sin que yo lo pregunte. Vos decís, ahí te vas sacando uno va sacando la conclusión en ese momento. Dices, sí, qué trabajo en cierta manera, pero pesado en ese sentido, porque claro, uno cuando está trabajando no se da cuenta o no lo magnifica claro, hasta que después pasan las cosas. Y lo claro, y son grafico muchas en todos horas. los ámbitos de la vida. Mm, sí, Esperemos que cambie en algún momento. No sé, difícil si lo cambio hasta ahora, pero bueno, veremos. claro. Bueno, eso depende de eso, de la época de la vida, y hay Claro. muchos jóvenes que están encantados y eso es fantástico, claro. Había visto por ahí que en el 2013 tu papá había empezado un proyecto uniendo poesía y música en YouTube. Calculo que eso seguirá ahí, se podrá ver, se podrá escuchar y todo. Sí, está ahí, ¿Cómo sí. fue esto? Y si pudiste participar también. No,
no, en ese proyecto en concreto no, eso lo tenía él, lo hacía él, tenía su estudio y era su salida, porque él, bueno, le encantaba esta profesión y necesitaba estar haciendo cosas constantemente y entonces, bueno, ahora porque no le pilló, si no estaría haciendo talleres por Zoom y estaría haciendo de todo ahora. Y bueno, pilló esto de YouTube, le encantó y era para él una salvación poderse grabar las poesías en su estudio, que tenía su técnico particular y se llevaban muy bien y le montaba la música y todo, estaba encantadísimo con todo esto. Y realmente son piezas muy bonitas. ¿Dónde la gente lo puede encontrar eso? Pues en YouTube, es el canal de Pepe Mediavilla. Ujú. Muy bien. Vamos a ver si con tu autorización, lógicamente, si podemos pasar algunas cosas en el programa que claro. haya leído, porque a mí cuando... después hay una pregunta más adelante, te vas a dar cuenta, pero cuando encuentro gente que le gusta y quiere, acá han leído, hay uno, Eduardo Liñán, actor de hace muchos años, actor de carácter también, y le digo, no, para leer, bueno, leo uno, así no aburro. Leyó, aplaudí todo y se quedó. Dice, ¿querés que lea Claro, otro? Pero por favor, eso ni se pregunta. Claro, se quedó. Yo creo que a veces la gente no está acostumbrada a este tipo de entrevistas, a que le hagan las preguntas claro, o que quieran esas cosas. Yo estoy seguro de claro, eso. Entonces se quedó, claro, bueno, esta vez, y aplaudía, estaba como loco acá. A mí me encanta claro. porque es una interpretación. A mí me gusta la interpretación. No digo el poner las voces, ¿no? Pero el saber no solamente leer eso, sino lo que hablábamos antes, el cómo se está diciendo. Y a mí eso Claro. me fascina, yo lo disfruto mucho, el escuchar a alguien que sabe leer y que sabe Mm, interpretar lo que está leyendo, lo está entendiendo, eso es mm, un goce inigualable. claro, claro, claro. Lo, Así es. lo vamos a difundir, lo vamos a compartir para que la gente lo, lo escuche en todos lados y lo pueda seguir disfrutando ya que está ahí. Hay que Estupendo, aprovecharlo y lo tienen que disfrutar. estupendo. Él estará contentísimo. Estoy seguro de eso, estoy muy seguro. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? ¿Qué papel juega en mi vida la literatura? Difícil pregunta, bueno, difícil respuesta. Eh, no sé si sería un papel importante o no, ¿no? La verdad es que si tú, a mí me pasa lo mismo exactamente con la música, ¿no? O con las películas también, ¿no? Si tú me preguntaras títulos, yo no sabría decirte títulos, sino que se me quedan las cosas si me han impactado. Después me olvido, no sé qué títulos, ni sé decirte si me gusta un género o me gusta otro, ¿no? Me gustan, en el caso de la música o en el caso de los actores, me gustan eso, las voces que me llegan, ¿no? En el caso de la literatura, me gusta, aunque sea la palabra escrita, palabras que me lleguen, ¿no? Porque para mí es exactamente lo mismo, la voz hablada, la voz cantada, que la voz escrita, ¿no? Pero eso, no sabría decirte ni títulos, No, ni igual no pregunto escritores. eso, ¿eh? A ver, hay gente que me lo ha No, dicho con pero pesar. me pasa Claro, que no tengo un algo en concreto, sino me quedo con eso, con lo que hay detrás, ¿no? Lo que me claro. impacta, lo que me llega. Pero está perfecto. Por eso te decía, hay gente que lo dice con pesar. No, discúlpame. Yo no te tengo que disculpar nada. O sea, te gusta, no te gusta. O sea, es una cuestión personal de cada uno y yo acá no estoy para juzgar. De hecho, yo empecé con la Ah, literatura después que me quedé ciego porque era lo único que había, no tenía internet y empecé a conseguir algunos libros digitales y así empecé. Y después empecé con el programa literario por un taller que estaba haciendo de casualidad, que en realidad llegué, después uno se da cuenta con el tiempo, que vos decís, ¿por qué estoy acá? Después te das cuenta
el por qué se van dando las cosas. Claro, Y esto se fue dando. Solo ni remotamente me hubiese imaginado hacer un programa literario. De hecho, la que sabe acá es Cecilia, la profe. Yo acompaño y la dibujo. Pero claro, después de tantos años, algo terminás aprendiendo porque vas adquiriendo conocimiento. Pero tampoco es que. Porque uno dice, no, bueno, una persona culta como vos. Digo, pero ni me conocés, no tenés ni idea. O sea, no digas así porque es lo más lejano que está. Todos tenemos una cierta cultura adquirida, pero tampoco que te voy a estar hablando de Borges. Olvídate, vi. No te salgo de Stephen King y Isaac Asimov. Olvídate. Eso y después algunas cosas, pero... no, tampoco. Hay para todo en la vida. Hay para todo. Entrando a alguna de las cosas que has hecho del trabajo en doblaje, no te voy a preguntar puntualmente por ahora, pero sí me interesa saber algo. Voy a nombrar algunas de las actrices que has puesto vos, son las que te nombra todo el mundo. Winona Ryder, Cameron Díaz, Rachel Wells, Uma Thurman, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Blanchett, Helena Bonham Carter, Jodie Foster. Son actrices muy conocidas, de peso, distintos tipos de interpretación, algunas mejor, otras un poquito menos, pero que han tenido éxito más allá de cómo interpreten y demás. Entonces, más allá de cómo llegas a ellas, no digo de cada una en general, pero después de hacerlas varias veces, una cosa es hacer una vez un personaje, listo, les vas enganchando las mañas, les vas tomando, no digo el gusto, pero el ritmo de otra manera al conocerlas, más allá que sean todos papeles diferentes los que hagan. Es que realmente yo creo que ahí está el kit de la cuestión, porque son ellas como actrices hacen papeles diferentes, ¿no? Y cada película y cada personaje, cada papel es como un libro en blanco. O sea, yo no puedo llevar un juicio de cómo lo haría ella porque no sé cómo lo haría ella. Entonces, una de las cosas que tiene nuestra profesión, mucha gente cree que es la mecánica o la voz, y para mí lo más importante es poder entender o poder captar realmente cuál es el proceso que ha seguido la actriz para desarrollar ese personaje, ¿no? Y entonces yo vivo con ellas el proceso pasito a pasito, tal y como lo están viviendo ellas. Pero yo tengo que ser un libro en blanco delante de eso, porque no puedo poner de mí lo que yo creo que ellas harían, por una cuestión de respeto también, ¿no? Por respeto a ellas y por respeto al espectador cuando va a ver el original, ¿no? Y entonces eso, me lo tomo siempre como un libro en blanco, como algo vacío, el cual pues... y además es más divertido porque si no se convierte en algo también como mecánico, ¿no? Vale, es Angelina Jolie, vale, ya sé cómo será, ¿no? No sé cómo será, no tengo ni idea porque no soy ella, ¿no? Y entonces ella puede haberlo resuelto de 1000 maneras diferentes. Mi entrenamiento sirve en captar qué manera es la que yo tengo delante en ese momento. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.